Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo video para la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Mi nombre es Ezequiel Balsechi y en el día de hoy vamos a ver el tema de músculos del dorso. Antes de comenzar queríamos recordarles cuáles son nuestras vías de contacto y los lugares donde vamos a estar subiendo este material, que son el campus virtual y el canal de YouTube de la Cátedra. Como decíamos, el tema que vamos a tratar hoy es músculos del dorso. Este tema viene un poco a complementar otro tema que ya hemos visto y estudiado, que es columna vertebral, sobre todo para entender un poco las funciones estáticas y cinéticas de la columna. Vamos a desarrollar cada uno de estos músculos. Dividimos la clase en estos 7 bloques y, como siempre, comenzamos, como cualquier tema de anatomía, por la definición y la circunscripción del tema que vamos a tratar. En el caso de los músculos del dorso, vamos a ver que son aquellos músculos que van a estar localizados en la parte posterior del tronco y que van a estar de alguna manera tanto anatómica como funcionalmente relacionadas con el eje central del tronco, que vendría a ser justamente la columna vertebral. Vamos a ver que, tomando distintos puntos de vista, ya sea embriológico, anatómico y funcional, podemos clasificar a estos músculos en dos grandes grupos. Antes de eso, nos pareció importante tratar de dilucidar de dónde vienen cada uno de estos músculos desde el punto de vista embriológico, ya que es importante para entender un poco su función como su constitución anatómica, ¿sí? A partir de la capa media del epitelio germinal, es decir, del mesodermo, y fundamentalmente del mesodermo que está inmediatamente lateral al surco tubo-neural, que se denomina mesodermo paraxial, vamos a ver que se van a formar a partir de la cuarta semana unos engrosamientos de ese mesodermo, de esas células mesenquimáticas, que van a tener una distribución segmentaria desde la porción occipital hasta la parte más caudal del embrión, que son lo que denominamos somitas, ¿sí? O somitómeros, inclusive en la parte más cefálica. Vamos a ver que a partir de cada uno de estos somitas podemos diferenciar dos partes: una parte más ventromedial, que es esta que estamos viendo aquí, donde las células de esa somita empiezan a diferenciarse hacia células de tipo osteógenas, es decir, que van a formar hueso y reciben la denominación de esclerotoma. Estas células osteógenas, vamos a ver que a lo largo del desarrollo empiezan a migrar alrededor del tubo neural y del mesodermo lateral para conformar respectivamente a las vértebras de la columna vertebral y a las costillas. Mientras que la parte más dorsolateral del somita, vamos a ver que se va a diferenciar en otro tipo de células que vamos a denominar por el momento como dermomiotomo. A medida que avanza el desarrollo embrionario, vemos que este dermomiotomo comienza a diferenciarse en una parte más lateral, que recibe el nombre de dermatoma, y una más medial, ¿sí?, que está constituida fundamentalmente por células que denominamos mioblásticas y que le damos el nombre de miotoma. De este miotoma, ¿bien?, que tiene, como dijimos, una distribución segmentaria como los dermatomas y los esclerotomas, vamos a ver que van a tener origen todos los músculos estriados esqueléticos de nuestro organismo. Ya a partir de la quinta semana de gestación vemos cómo en el embrión el miotoma, en este caso, empieza, bien, a diferenciarse en dos porciones: una que permanece inmediatamente lateral al eje neural y eje vertebral ya para esta etapa del desarrollo, que es más pequeña y que vamos a denominar epímero, ¿sí? Mientras que otra parte, la parte más anterior o parte más ventral de este miotoma, empieza a migrar sus células mioblásticas a través del mesodermo lateral, se alarga, se hace un poco más ancho y más extenso y recibe la denominación de hipómero. Vamos a ver que tienen dos diferencias principales estos epímeros y estos hipómeros. Por un lado, tiene que ver con la inervación, ¿sí? El epímero, al estar en la parte posterior, si se quiere, del eje neural, comienza a recibir la rama posterior o las ramas posteriores de los nervios espinales o raquídeos para su inervación, mientras que los músculos del hipómero, que van a derivar del hipómero, reciben su inervación de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Por otra parte, en cuanto al origen embriológico de los músculos que van a dar, vamos a ver que a partir de los epímeros se originan lo que vamos a estudiar como músculos intrínsecos del dorso, y son aquellos que, vamos a ver, están en más íntima relación con la columna vertebral, mientras que de los hipómeros van a derivar los músculos tanto extrínsecos del dorso, es decir, los que están en la parte más posterior del cuerpo, pero que no tienen una función estricta sobre la columna, y también otros músculos como por ejemplo lo de las paredes anterolateral del abdomen y también de los miembros superior e inferior.
Vamos a ver que esta clasificación en músculos intrínsecos y músculos extrínsecos del dorso no tiene solamente un correlato anatómico, sino también embriológico, y el más importante de todos ellos es que tiene un correlato funcional muy importante, ¿sí? Entonces, estos músculos los podemos clasificar en un grupo que denominamos músculos extrínsecos del dorso, que también alguna bibliografía los menciona como superficiales, y esto justamente tiene que ver con la disposición que tienen estos músculos al respecto de los planos más superficiales de la anatomía. Vamos a ver que inmediatamente debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo nos vamos a encontrar con estos músculos extrínsecos. Como ya dijimos, derivan embriológicamente de los hipómeros, que están inervados por las ramas anteriores de los nervios espinales. En cuanto a su constitución anatómica, vamos a ver que son músculos muy fáciles de diferenciar porque son músculos anchos y planos que tienen sus fibras musculares con dirección oblicua y divergente, ¿sí? Es decir, huyen del eje longitudinal medio del cuerpo. Y aquí la parte funcional, que era lo importante que queríamos destacar, es que estos músculos, a pesar de estar en la región dorsal del tronco, ejercen una escasa o nula acción sobre la columna vertebral, tanto para su función estática como su función cinética. En la vereda de enfrente nos encontramos con los músculos intrínsecos del dorso, que también los llamamos propios o profundos. Estos músculos vamos a ver que están localizados por debajo de los planos de los músculos extrínsecos del dorso, derivan, como dijimos, de los epímeros, que están inervados lógicamente por las ramas posteriores de los nervios espinales. En cuanto a su constitución anatómica, los vamos a diferenciar muy fácilmente porque son músculos que están o tienen una disposición alargada longitudinalmente con una dirección prácticamente vertical. Y aquí la función de estos músculos fundamentalmente tiene que resguardar tanto la estática de la columna vertebral como también ejercer algunos de los movimientos propios de la columna. Comenzaremos entonces por describir los músculos extrínsecos. Vamos a ir desde los más superficiales hacia los más profundos. Comenzamos con el trapecio. El trapecio es un músculo extenso, ancho, que está localizado en la parte superior del tórax y región posterior del cuello, que tiene una forma aproximadamente triangular, como estamos viendo acá, de base medial y vértice lateral o acromial, ¿sí? El cual va a tener una composición desde el punto de vista anatómico bastante particular, dado que podemos describir en él por lo menos tres porciones o tres fascículos. Comenzaremos en este caso describiendo el fascículo superior, que también lo podemos denominar porción descendente. Vamos a ver que esta porción descendente, la más superior del músculo trapecio, se va a insertar por sus inserciones de origen mediales en la línea nucal superior del occipital y continúa insertándose a lo largo del ligamento nucal o ligamento cervical superior hasta la séptima vértebra cervical. Desde allí, esta porción va a extender sus fibras lateralmente y hacia abajo hacia el tercio lateral del borde posterior de la clavícula y también sobre este borde mismo que también presta inserciones. Vamos a ver que este músculo, dependiendo qué punto de sus inserciones, ya sea de origen o terminales, tome como punto fijo, va a ejercer distintos tipos de movimiento. Por ejemplo, si tomo como punto fijo su inserción lateral en la clavícula, el músculo se va a encargar de la extensión y la rotación contralateral de la columna, tal cual como estamos viendo acá. Mientras que si tomamos como punto fijo medial, es decir, sus inserciones nucales y en el ligamento cervical, va a producir un movimiento inverso que produce un movimiento fundamentalmente de la cintura pectoral, que se produce la elevación y la que llamamos rotación axilar de la escápula, es decir, al traccionar de la parte más externa de la cintura pectoral, hace que el vértice inferior de la escápula se vaya hacia lateral. Este movimiento lo denominamos rotación axial de la escápula y es lo que estamos visualizando cuando el trapecio, fundamentalmente su porción superior, toma su punto fijo medial. Si seguimos con el resto de las porciones del músculo trapecio, nos vamos a encontrar con los fascículos medios o la porción que denominamos transversa. El origen o las inserciones de origen de esta porción transversa van a ocurrir en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical, la primera, segunda y tercera vértebra torácica y los ligamentos interespinosos que están interpuestos entre ellas,
dirigiéndose en forma horizontal hacia lateral para terminar insertándose en su inserción terminal en el borde posterior del acromión y también en el labio superior de la espina de la escápula, que es esta saliencia ósea que tenemos aquí, ¿sí? La función fundamentalmente de estos fascículos medios es, a través de su contracción, acercar la escápula hacia la columna vertebral en un movimiento que denominamos aducción o retracción de la escápula. Vamos ahora a describir el fascículo inferior o porción ascendente, que era la porción que nos quedaba de este trapecio. Vamos a ver que tiene sus inserciones de origen también en la columna vertebral, desde la tercera vértebra cervical hasta la 12ª aproximadamente, y dirige sus fibras en sentido vertical y lateral, bien, para poder alcanzar la espina de la escápula. A través de su contracción vamos a ver que ejerce un movimiento sobre toda la cintura pectoral descendiéndola, bien, y también produce lo que denominábamos la rotación axial de la escápula, ¿sí? Al traccionar mediante sus fibras la porción más medial de la espina de la escápula, hace que el ángulo inferior o vértice de la escápula se dirija hacia afuera. En cuanto a la inervación, vamos a ver que este músculo recibe una doble inervación y va a estar dado, teniendo en cuenta que es un músculo extrínseco del dorso, por las ramas anteriores que salgan de los nervios espinales o raquídeos. En este caso, la doble inervación proviene tanto de los nervios craneales, fundamentalmente del 11º nervio craneal, que denominamos nervio accesorio o espinal, ¿sí? Que va a dar una rama que aborda al músculo trapecio por su cara profunda, y también el segundo, tercero y cuarto nervio cervical, a través de su rama anterior, le da pequeños ramos tanto al músculo trapecio como al esternocleidomastoideo, como estamos viendo aquí en el esquema, que es otro de los músculos del cuello. Continuamos un poquito más hacia la profundidad con los músculos extrínsecos. Retiramos, en este caso el trapecio, e inmediatamente por debajo del mismo nos vamos a encontrar con el músculo elevador de la escápula, que también lo conocíamos como angular del omóplato. Vamos a ver que es un músculo par, tenemos dos a cada lado, lo mismo que sucedía con el trapecio, y como su nombre lo indica, va a dirigirse fundamentalmente al ángulo de la escápula. Bien, en cuanto a su origen o sus inserciones de origen, vamos a ver que están a nivel de las apófisis transversas de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical, a veces la quinta, fundamentalmente en los tubérculos posteriores de estas apófisis transversas, ¿sí? Desde allí va a conformar un cuerpo muscular aplanado y ligeramente ancho que se dirige en sentido lateral y hacia abajo en búsqueda de lo que denominamos el ángulo supero interno o superior de la escápula. Bien, desde allí, desde el ángulo, dirige sus inserciones a lo largo del borde espinal de esta escápula por encima de la espina del omóplato, ¿sí? Vamos a ver que la función, cuando este músculo toma como punto de inserción fija sus inserciones vertebrales, que es lo que estamos viendo acá en la flecha A, ¿sí? Lo que hace es, por un lado, elevar la cintura escapular y por otro lado también produce la rotación, pero en este caso va a llevar el ángulo inferior de la escápula hacia la columna vertebral, y es lo que denominamos rotación espinal o rotación interna de la escápula. La contracción inversa, es decir, tomando como punto fijo su inserción escapular, vamos a ver que al traccionar de sus inserciones cervicales produce un movimiento de inclinación lateral de la cabeza y también de la columna cervical. En el caso de la inervación de este músculo, vamos a ver que está dado por un nervio que se denomina dorsal de la escápula, que en alguna bibliografía lo pueden encontrar como nervio del angular y del romboides, que es rama del plexo braquial, fundamentalmente de la rama cervical número 5. Siguiendo con los músculos extrínsecos y también con los músculos más superficiales de esta agrupación, vamos a ver que tenemos al dorsal ancho. El dorsal ancho es el músculo más ancho, más extenso que tenemos en nuestro organismo, y también lo denominamos ocasionalmente como latísimo del dorso, ¿sí? Aquí lo tenemos. El dorsal ancho, como podemos ver, ocupa toda la parte superficial del tronco, fundamentalmente en la parte inferior del tórax y toda la pared posterior del abdomen, y vemos que se extiende en sentido oblicuo hacia el brazo, ¿sí? Hacia el hueso humeral.
Vamos a ver que sus inserciones de origen son bastante extensas, lo hace a través de una fascia, ¿bien? Una aponeurosis que denominamos toracolumbar. A través de esta aponeurosis se va a insertar en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas, en las apófisis espinosas también de las 5 vértebras lumbares y finalmente en la cresta sacramedia. Si nos vamos hacia el lateral, vamos a ver que se continúa de esta inserción a través de la fascia toracolumbar en el labio externo, ¿bien?, del tercio posterior de la cresta ilíaca. También recibe inserciones carnosas a nivel de las últimas 4 costillas. ¿Bien? Desde allí todas estas fibras musculares, ¿bien?, siguen un trayecto oblicuo hacia arriba y hacia afuera en búsqueda de su inserción terminal a nivel del húmero, no sin antes torsionarse sobre sí mismas, de modo que las fibras inferiores de este músculo dorsal ancho pasan a ser superiores y las fibras superiores pasan a ser inferiores. Producto de esta torsión termina en un tendón aplanado que se inserta, como estamos viendo en esta vista anterior de la articulación del hombro, ¿sí?, en el fondo de este surco que denominamos intertubercular, que también conocemos como surco corredera bicipital. En cuanto a las funciones que va a tener este extenso músculo que llamamos dorsal ancho, vamos a ver que si tomamos como inserción fija las mediales, las del tórax, va a producir por un lado la rotación interna y la aducción del hombro, es decir, aproxima el hombro hacia el cuerpo, y también produce un ligero movimiento de retropulsión, que es este que estamos viendo acá, es decir, lleva el brazo ligeramente hacia atrás. En cambio, cuando toma un punto de fijo lateral, es decir, en su inserción braquial, permite, por ejemplo, la acción de elevar el tronco mediante la acción de trepar, como estamos viendo por aquí, ¿sí? En cuanto a la inervación, la recibe de un nervio que es rama del plexo braquial, que denominamos nervio tóraco-dorsal, anteriormente lo llamábamos nervio del dorsal ancho, y pertenece a lo que denominamos el fascículo o tronco secundario posterior del plexo braquial, correspondiente a las ramas anteriores del sexto, séptimo y octavo nervio cervical. Cuando nos vamos más hacia la profundidad de los músculos extrínsecos, inmediatamente por debajo del trapecio, nos vamos a encontrar con el músculo romboides, bien, que en algunas apreciaciones lo podemos diferenciar como romboides mayor y romboides menor. Estos músculos son planos, anchos y que tienen una forma aproximadamente cuadrilátera, romboidal, bien, y podemos diferenciar, como dijimos, dos porciones. Una porción más superior que denominamos romboides menor, que aparentemente tienen las fibras que son ligeramente más gruesas, bien, y otro de mayor volumen, más aplanado, que denominamos romboides menor. Estos músculos se van a insertar medialmente en los vértices de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y las primeras 5 vértebras torácicas, y en los ligamentos interespinosos que corresponden entre ellas. Desde allí van a dirigir sus fibras hacia el borde espinal de la escápula, fundamentalmente por debajo de la espina de la escápula, como estamos viendo. Al insertarse justamente en esta escápula va a producir los movimientos de la misma, fundamentalmente los de aducción, es decir, llevar la escápula o el borde espinal de la escápula hacia el eje vertebral, y también participa ligeramente de la rotación espinal, es decir, lleva el vértice inferior o ángulo inferior de la escápula hacia la columna vertebral. Este nervio comparte su inervación, este músculo comparte su inervación con el músculo angular o elevador de la escápula a través del nervio dorsal de la escápula, rama del plexo braquial. A medida que avanzamos hacia la profundidad, nos vamos a encontrar con otro plano muscular de los músculos extrínsecos, que en este caso vamos a denominarlos como músculos serratos posteriores. Vamos a ver que estos músculos reciben la denominación de serratos justamente porque en su conformación vamos a ver que está compuesto por lengüetas musculares que simularían una sierra. En primera instancia vamos a encontrar uno de estos músculos serrato en la parte más superior del tórax y lo vamos a denominar serrato posterior y superior. Se va a insertar medialmente a través de la columna vertebral y desde allí dirige sus fibras en sentido oblicuo y lateral hacia la cara posterolateral de las costillas, de la segunda a la quinta. Mediante su contracción vamos a ver que este músculo
eleva ligeramente a esas costillas y por lo tanto participaría como músculo accesorio en la inspiración. En cuanto a su inervación, vamos a ver que recibe por la proximidad las ramas posteriores de los nervios intercostales. Si nos vamos hacia la parte inferior del tórax, nos encontramos ya con otro de los músculos serrato, que en este caso se va a denominar serrato posterior inferior, que se extiende justamente desde la columna vertebral por sus inserciones mediales en las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras torácicas y las dos primeras lumbares, extiende sus fibras en sentido lateral y oblicuo hacia la cara posterolateral de las últimas 4 costillas, de la 9, la 10, la 11 y la 12. Este músculo, al contraerse, desciende a estas costillas y también participa como músculo expirador. Al igual que ocurría con su homólogo superior, vemos que recibe la inervación de los ramos posteriores de los intercostales vecinos. Finalmente, dentro de los músculos extrínsecos del dorso, vamos a describir a este músculo que denominamos cuadrado lumbar. Vamos a ver que el cuadrado lumbar está localizado un tanto más profundo que el resto de los músculos extrínsecos, pero por sus características embriológicas y de su inervación lo metemos dentro del grupo de los músculos extrínsecos. Este músculo, bastante extenso, bien desarrollado, se extiende entre la 12ª costilla, la cresta ilíaca y las vértebras lumbares. Vamos a ver que tiene una estructura bastante compleja, en la cual podemos describir por lo menos 3 fascículos. Tenemos, por ejemplo, los fascículos costoilíacos, que se dirigen desde el borde inferior de la 12ª costilla, lo estamos visualizando acá, hasta el labio interno del tercio posterior de la cresta ilíaca. Otro tipo de fascículo que podemos encontrarnos son los fascículos que denominamos costotransversos, que van también desde el borde inferior de la 12ª costilla hasta el extremo de las apófisis costales o costiformes de la 2ª a la 5ª vértebra lumbar. Finalmente, un fascículo más pequeño lo denominamos fascículo transverso ilíaco, que va desde la apófisis costiforme de L5 hasta la cara posterolateral de la cresta ilíaca. Vamos a ver que este músculo está envuelto en una fascia aponeurótica que lo separa hacia la superficie de los músculos extrínsecos más superficiales que encontramos en la región lumbar, como por ejemplo el dorsal ancho, y también del plano de los músculos intrínsecos. Por otra parte, un desdoblamiento recubre la cara anterior del cuadrado lumbar y lo separa hacia la profundidad de la celda pararrenal y justamente de cada uno de los riñones, que los encontramos en cierta cercanía con este músculo. Vamos a ver que este músculo está inervado por el 12º nervio torácico, nervio espinal torácico, al cual denominamos subcostal. Tiene funciones diferentes dependiendo dónde tome su punto fijo. Si tomamos como punto fijo sus inserciones en la cresta ilíaca, sus inserciones pélvicas, vamos a ver que cuando actúa de manera unilateral, lo que hace es producir la inclinación lateral del tronco, mientras que si toma sus inserciones fijas a nivel costal y vertebral, actúa sobre la pelvis elevando también de manera unilateral a la misma. Retomando entonces esta primera clasificación, vamos a continuar describiendo los músculos intrínsecos del dorso. A los músculos intrínsecos del dorso podemos subclasificarlos a su vez de 2 maneras. Una de ellas puede ser a través de columnas o tractos, en los cuales podemos identificar 2 grupos de músculos. Los músculos que pertenecen a la columna medial, por ejemplo, son aquellos que están en una posición mucho más axial, en inmediata relación con el eje vertebral, localizados en la profundidad de los canales vertebrales. Mientras que en la columna lateral podemos localizar aquellos músculos que, si bien tienen inserciones a nivel del eje vertebral, dirigen sus fibras hacia estructuras vecinas a la columna, tales como pueden ser la parrilla costal o el cráneo. Por otro lado, tenemos otra subclasificación de los músculos intrínsecos del dorso, que puede ser a través de planos. En ella podemos identificar desde superficial hacia la profundidad un plano superficial, que también lo podríamos denominar como plano de los esplenios, que es este que tenemos aquí coloreado de marrón, un plano intermedio, que vamos a denominarlo también como plano del erector de la columna, que aquí lo tenemos representado de un color anaranjado, y hacia la profundidad nos encontramos con el plano de los transversos espinosos o simplemente plano profundo, que lo vamos a hallar
cubierto por el plano predecesor en la profundidad del canal vertebral. Algunas bibliografías también incluyen dentro de los planos, a los cuales podemos clasificar a los músculos intrínsecos del dorso, a un pequeño plano que denominaremos plano de los músculos cortos, que son músculos que se extienden entre estructuras de vértebras adyacentes. Comenzaremos tomando como referencia esta última clasificación por planos por entenderla más didáctica para el abordaje de la temática. Iniciamos por el plano superficial o plano de los esplenios. Solamente este plano lo vamos a encontrar en la región cervical y la parte superior del tórax, y va a estar representada por estos dos músculos que tenemos aquí, que son el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Esplenio, en su etimología de la palabra griega, deriva de esplenion, que significa vendaje. Vamos a ver que, a diferencia del resto de los músculos intrínsecos, este va a ser un músculo quizás un poco más ancho que el resto, y por eso recibe esa denominación. Comencemos entonces por el esplenio de la cabeza. Este músculo va a presentar inserciones mediales a lo largo de la columna cervical y el inicio de la columna torácica en las apófisis espinosas que van desde la cuarta vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica, prestando también inserción en la parte más inferior del ligamento nucal. Desde allí va a dirigir sus fibras en sentido oblicuo y divergente hacia la apófisis mastoides y parte de la línea nucal superior en su región más externa. Por otra parte tenemos al músculo esplenio del cuello. Va a estar cubierto y ligeramente por afuera del predecesor, y vamos a ver que se extiende desde las apófisis espinosas de la tercera a la quinta vértebra torácica, como estamos viendo aquí, y desde allí dirige también sus fibras en forma oblicua y ascendente hacia las apófisis transversas de las primeras tres vértebras cervicales, sobre todo los tubérculos posteriores. En cuanto a la función de estos músculos, vamos a ver que varía si actúan de forma uni o bilateral. Si actúan de forma unilateral, van a producir la rotación de la cabeza hacia el mismo lado, es decir, son rotadores de la cabeza, mientras que si actúan de manera bilateral, producen tanto la extensión de la cabeza como de toda la columna cervical. En cuanto a la inervación de los músculos pertenecientes al plano de los esplenios, vamos a ver que, como va a suceder con todos los músculos intrínsecos que estudiemos a continuación, proviene de los ramos posteriores de los nervios espinales, en este caso de la región cervical. Muy bien, continuamos entonces con el plano intermedio, que también denominamos plano del erector de la columna vertebral. Este plano vamos a ver que se extiende desde la región sacrolumbar hasta la segunda vértebra cervical inclusive, ¿sí? Vamos a ver que tiene una conformación bastante particular este plano, dado que a nivel sacrolumbar nos vamos a encontrar con que es una gran masa muscular voluminosa, indivisa, a cada lado de la línea media, y lo conocemos en esta porción como el músculo erector de la columna o músculo erector espinal. Antiguamente también lo denominábamos masa común lumbar. Esta masa indivisa, al llegar al nivel de la unión tóraco-lumbar, vamos a ver que empieza a diferenciarse por lo menos en tres columnas musculares individuales que podemos describir en cuanto a su conformación anatómica. Desde más lateral hacia más medial tenemos la columna del ilio costal, una columna intermedia que vamos a denominar longísimo, músculo longísimo, y una bien axial que denominamos músculo espinoso. Todo el músculo erector espinal va a recibir las ramas posteriores de los nervios espinales para su inervación según el nivel metamérico al cual se encuentre, ¿sí? Comencemos por el más externo, el más lateral de este grupo muscular de los erectores espinales, que denominamos ilio costal. Vamos a ver que el ilio costal, también llamado antiguamente como sacrolumbar, tiene tres cuerpos, o podemos describir al menos tres cuerpos, tres porciones. La más inferior de todas lo vamos a denominar como ilio costal lumbar. Vamos a ver que se inserta en el tercio posterior de la cresta ilíaca y en las apófisis costiformes de las vértebras lumbares, para extenderse desde allí en sentido longitudinal y ligeramente divergente hacia el ángulo posterior de las últimas 6 costillas. Si bien este músculo parece agotarse allí, cuando nos dirigimos hacia el segmento lumbar, se reconstituye y forma un segundo cuerpo muscular, extendiéndose este desde la región que está por dentro del ángulo posterior de las últimas 6 costillas
y se extiende desde allí hacia el ángulo posterior de las primeras 6 a 8 costillas. ¿Bien? Es un músculo eminentemente torácico, el iliocostal torácico. Finalmente, en la región cervical, vuelve a reconstituir un tercer cuerpo muscular que se extiende de el ángulo posterior de las primeras 6 costillas hacia las apófisis transversas de las últimas 4 vértebras cervicales, fundamentalmente hacia los tubérculos posteriores que tienen estas apófisis transversas. Continuando con el más medial de los músculos, que es el longísimo, también lo conocíamos anteriormente como dorsal largo. Es un músculo que tiene en sus fibras una disposición más longitudinal, más vertical, y que podemos encontrar también en 3 porciones. El más voluminoso de todos es el que conocemos o describimos como longísimo torácico. Vamos a ver que este longísimo torácico se extiende desde sus inserciones sacras y a lo largo de las apófisis espinosas de la región lumbar hasta la región torácica. Vamos a ver que en el tórax tiene unas inserciones terminales a través de 2 fascículos. ¿Bien? Un fascículo lateral que se va a ir a insertarse al ángulo posterior de las costillas. ¿Bien? Esto a nivel torácico, mientras que a nivel lumbar lo va a hacer a las apófisis costiformes lumbares, mientras que el fascículo de inserción terminal medial lo va a hacer a nivel torácico en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y a nivel lumbar en las apófisis o tubérculos accesorios o mamilares. ¿Sí? Vamos a ver que este músculo parece agotarse también en la región torácica, pero cuando nos dirigimos hacia el segmento cervical vemos que forma un segundo cuerpo muscular cuyas inserciones proximales o de origen están dadas en las apófisis transversas de las primeras 6 vértebras torácicas, dirigiendo sus fibras en sentido vertical hacia las apófisis transversas de casi todas las vértebras cervicales a excepción del atlas. Finalmente, y aquí entramos en una cuestión de debate, vemos que parece tener un tercer cuerpo muscular este músculo longísimo, pero dependiendo de la bibliografía puede considerarse o no como músculo del dorso o músculo de la nuca. Este último músculo, que conocemos como longísimo de la cabeza o como complexo o complejo menor, es un músculo que se extiende desde la apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, inclusive excediendo a veces hasta las 3 primeras torácicas, y desde allí se dirige hacia las apófisis mastoides. ¿Bien? Finalmente, el más medial de los músculos del plano intermedio es el que conocemos como espinoso. Vamos a ver que este músculo se caracteriza por tener unos cuerpos musculares bastante alargados, fusiformes, que se extienden entre las apófisis espinosas a distintos niveles vertebrales. Vamos a ver que podemos encontrarlo tanto a nivel cervical como a nivel torácico. A nivel cervical vamos a ver que se extiende desde las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras cervicales y las 2 primeras torácicas hasta la segunda y la cuarta vértebra cervical, bien, como dijimos, entre apófisis espinosas. Por otra parte, el espinoso torácico vemos que tiene sus inserciones de origen a nivel de las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras torácicas y de las 2 primeras vértebras lumbares, extendiéndose hacia cefálico a las apófisis espinosas de las 6 primeras vértebras torácicas. En cuanto a la función que tiene todo el plano intermedio del erector de la columna vertebral, vamos a ver que cuando actúan en forma bilateral son los músculos que confieren en gran parte la función de la extensión de la columna y de la erección corporal. El desarrollo justamente de este plano muscular nos permitió, desde el punto de vista filogenético, lograr o adquirir la posición erecta. Asimismo, estos músculos, cuando se contraen de manera bilateral, sobre todo los más laterales como el iliocostal, sobre todo, producen la contracción unilateral y algo de inclinación lateral de la columna vertebral. Pasamos ahora hacia el último plano, que es el plano transverso, espinoso o plano profundo. Justamente su nombre nos indica la disposición que van a tener los músculos de este plano. Son músculos que se extienden de las apófisis transversas hacia las apófisis espinosas. Bien, van a ser músculos quizá un poco más cortos que los que ya veníamos describiendo y tienen la característica de que cuanto más superficiales se encuentren van a ser más largos y a medida que nos metemos hacia la profundidad del canal vertebral van haciéndose cada vez más cortos. Por lo general estos músculos tienen fibras que ocupan o se dirigen en sentido ascendente y medial, con unas fibras que son bien oblicuas.
tiene un aspecto que les parece o se asemeja a lo que sería un tejado de fibras musculares, y en cuanto a la disposición es bastante difícil poder individualizar a cada uno de ellos. Dada esta dificultad del abordaje de la región, se han propuesto dos disposiciones, que aquí la tenemos representada. Una es la disposición de Troller, que nos habla de que a partir de una vértebra dada, de su apófisis transversa, van a partir 4 o 5 haces musculares que se van a dirigir a las 5 o 4 vértebras suprayacentes. Bien, vamos a ver que a partir de esta clasificación podemos tener tres grupos musculares. Los semiespinosos, que justamente se extienden desde una vértebra dada a 5 niveles vertebrales o más de distancia por encima. Los multífidos, que lo hacen a la tercera y la cuarta vértebra por encima. Y los rotadores, que son los más cortos y los más profundos, que se van a dirigir a la primera y a la segunda vértebra que tengo por encima. Otra de las clasificaciones es la que nos daba Winkler, que decía lo inverso a lo que nos proponía Troller. Winkler nos decía que a partir de una vértebra dada, desde su apófisis espinosa, se dirigen los fascículos en forma descendente y oblicua hacia las vértebras subyacentes, sobre todo hacia las apófisis transversas de cada una de ellas. Veamos cuáles son estos tres tipos de músculos transversos espinosos. El más superficial de todos y el más extenso, vamos a ver que es el semiespinoso, que dijimos que se tendía entre las apófisis transversas de una vértebra hasta las espinosas de 5 o más vértebras por encima. Vamos a poder identificar tres tipos de músculos semiespinosos dependiendo de la región de la cual estemos hablando. En este caso tenemos visualizando el semiespinoso torácico, cuyas inserciones de origen van a estar localizadas en las apófisis transversas de las últimas 6 vértebras torácicas, y desde allí se dirigen oblicuamente y hacia medial hacia las apófisis espinosas de las últimas 2 vértebras cervicales hasta la cuarta vértebra torácica. Si avanzamos hacia craneal, nos encontramos con lo que denominamos como el semiespinoso cervical. En este caso, las inserciones de origen van a ser en las apófisis transversas de las primeras 6 vértebras torácicas y se dirigen desde allí hacia las apófisis espinosas de C3 a C7, teniendo la particularidad de que se van a insertar en cada uno de los tubérculos, dependiendo si son derechos o izquierdos, de estas apófisis cervicales. Y finalmente, aquí también entramos en la misma discusión que teníamos con el longísimo de la cabeza, tenemos el músculo denominado semiespinoso de la cabeza. Vamos a ver que este músculo, a diferencia de los que veníamos describiendo, ya es un cuerpo muscular más voluminoso, más ancho, y que también formaría parte, según algunas clasificaciones, de los músculos de la cabeza, fundamentalmente los músculos de la nuca. Vemos cómo este semiespinoso también recibe la denominación de complexo o complejo mayor, y tiene sus inserciones de origen a nivel de las apófisis transversas de la tercera vértebra cervical hasta la sexta vértebra torácica, y se extiende desde allí hacia el espacio localizado entre las líneas nucales superior e inferior del occipital. A medida que avanzamos en la profundidad de la disección de los músculos transversos espinosos, nos encontramos con las fibras intermedias, que son los músculos multífidos. Vamos a ver que estos músculos multífidos son músculos que están extendidos entre las apófisis transversas y las espinosas de 3 o 4 niveles de distancia, bien, como estamos viendo aquí en la representación gráfica. Y los más profundos y más cortos de estos músculos transversos espinosos son finalmente los rotadores. Vamos a ver que estos músculos rotadores, como habíamos dicho, son los músculos que se extienden entre 2 o 3 niveles por encima de la vértebra de inicio, bien, como estamos viendo aquí. Y en cuanto a la función de los músculos de este plano profundo, vamos a ver que son muy importantes cuando actúan en forma bilateral para contribuir de alguna manera al plano del erector espinal o plano intermedio en la extensión total de la columna vertebral, mientras que si lo hacen de manera unilateral, sobre todo los músculos más cortos, los rotadores, producen la rotación contralateral del cuerpo, llevando la cara anterior del tronco hacia el otro lado del lado muscular que se está contrayendo. Por supuesto, como todos los músculos intrínsecos, están inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales según la metámera correspondiente. Y finalmente, dentro de los músculos intrínsecos teníamos este grupo muscular que no cabía en ninguna de las definiciones o clasificaciones anteriores, pero que podemos denominar como músculos cortos. Vamos a ver que en general estos músculos cortos son músculos que se extienden
entre accidentes óseos de dos vértebras contiguas, ¿sí? Entre una y otra, por ejemplo, como sucede en este caso con los interespinosos. Se extienden estos interespinosos entre las apófisis espinosas de vértebras adyacentes. Vamos a encontrarlos fundamentalmente en la región lumbar y en la región cervical. Vamos a ver que a nivel torácico estos músculos interespinosos, al no tener tanta funcionalidad, suelen encontrarse de manera inconstante. Bien, vamos a ver que estos interespinosos son dos a cada lado, dos haces que se tienden entre el borde superior y el borde inferior de la apófisis espinosa de una vértebra subyacente, y a nivel cervical, teniendo en cuenta que las apófisis espinosas tienen esa terminación bífida, también hay uno tendido para cada uno de los tubérculos de esa apófisis espinosa. Otro de los músculos cortos que nos podemos encontrar dentro de los músculos del dorso son los intertransversos. Estos, en cambio, van a estar tendidos entre las apófisis transversas de vértebras contiguas. Bien, lo vamos a encontrar también, como sucedía con el interespinoso, solamente a nivel cervical y a nivel lumbar. Son dos a cada lado. Vamos a ver que a nivel cervical se tienden uno para cada uno de los tubérculos anterior y posterior de las apófisis transversas, mientras que a nivel lumbar son dos también, uno más pequeño, más medial, que está tendido entre los tubérculos mamilares o tubérculos accesorios de las vértebras lumbares, y otro más externo, lateral, tendido entre las apófisis costales o costiformes. Estos músculos intertransversos, además de contribuir de alguna manera a la extensión de la columna vertebral por su contracción bilateral, cuando se contraen de manera unilateral, son muy importantes para el movimiento de inclinación lateral de la columna. Finalmente, el último de los músculos cortos, de los músculos intrínsecos del dorso, encontramos a los elevadores de las costillas. Vamos a ver que estos músculos están tendidos fundamentalmente entre las apófisis transversas a nivel costal hacia las costillas adyacentes, a uno o dos niveles por debajo. Podemos encontrarlos en dos tipos de haces. Lo que estamos visualizando acá son los haces cortos, que se dirigen desde una apófisis transversa a una costilla por debajo, y los haces largos, que se dirigen desde una apófisis transversa hacia dos costillas por debajo. Vamos a ver que en cuanto a la funcionalidad que tienen estos músculos elevadores de las costillas, es participar en la extensión de la columna cuando se contraen de manera bilateral, y también contribuyen como los intertransversos a la inclinación lateral cuando se contraen de un solo lado. Veamos ahora sí finalmente por qué estamos estudiando esto, encontrándole la lógica a qué contribución hacen los músculos del dorso a las funciones estáticas y dinámicas de la columna vertebral. Vamos a ver que la solidaridad entre los cuerpos vertebrales, las articulaciones entre las apófisis, entre los cuerpos, la función de los discos intervertebrales y la indemnidad de los ligamentos vertebrales contribuyen de alguna manera a mantener la estabilidad del raquis. Sin embargo, manteniendo la columna vertebral aún con todos esos elementos intactos, constituye una estructura muy inestable, como estamos viendo acá, como un juego de Jenga, ¿sí? Vamos a ver que los músculos del dorso contribuyen no solamente a la movilización de la columna, sino también a mantenerla de alguna manera en una función estática, indemne, funcionando como tensores activos. Y aquí les traje un ejemplo. Lo que estamos viendo acá es una vista superior del puente Rosario Victoria. La función que cumplen los músculos del dorso, y fundamentalmente los músculos intrínsecos en sus planos más profundos, es mantener la estabilidad del raquis a través de esa función tensora activamente, una contracción tónica, simétrica, que mantiene la columna frente a distintos tipos de desplazamientos como una estructura indemne, estable, tal cual como sucede con los obenques o los cabos que sostienen a los pilones del puente, ¿sí? Para que éste no colapse. Ahora bien, en cuanto a la función cinética, me gustaría repasar cuáles son los movimientos que teníamos en la columna. Recordemos que en el plano sagital teníamos los movimientos de flexión y de extensión de la columna, mientras que en el plano coronal teníamos los movimientos de inclinación lateral hacia un lado y hacia otro. Finalmente, el cuarto movimiento de la columna es el de rotación, que recordemos que en su totalidad era un movimiento bastante limitado, y la combinación de estos movimientos que conocíamos como circunducción. Ahora bien, para entender un poquito la función que cumplen los músculos del dorso en cuanto a la cinética de la columna vertebral, tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones.
Por un lado, vamos a ver que la amplitud de los movimientos entre dos vértebras contiguas es un movimiento muy limitado, ¿sí? Cosa que no sucede cuando evaluamos a la columna en su totalidad. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la amplitud de estos movimientos va a tener variaciones regionales. Hay sectores de la columna que son más móviles que otros, por ejemplo la región cervical, como estamos viendo en estos esquemas, y la región lumbar, mientras que la región torácica y la región sacrolumbar son las menos móviles. Otra cuestión a tener en cuenta en cuanto a la amplitud de los movimientos y la fuerza que tienen que ejercer los músculos es que no todos tenemos la misma amplitud de los movimientos y es muy difícil establecer un rango de amplitud que de alguna manera agrupe a todas las personas. ¿Bien? De hecho, encontramos variaciones interindividuales en sujetos de una misma población y por supuesto que la movilidad o la amplitud de estos movimientos varía con la edad. Algo importante a tener en cuenta en cuanto a los músculos del dorso es que dependiendo si su contracción es bilateral o unilateral va a cumplir diferentes funciones. Así es que muchos de los músculos que hemos estudiado bien cumplen funciones de flexo-extensión cuando actúan en forma bilateral para mover la columna o el raquis en un sentido antero-posterior en el plano sagital, mientras que si lo hacen de manera unilateral provocan movimientos en el eje vertical o en el eje coronal, produciendo rotación o inclinación de la columna. Y finalmente, dado que lo que vamos a ver a continuación nos va a dejar un poco desilusionados porque si bien estudiamos un montón de músculos como propios del dorso, no todos los que hemos descrito forman parte de los movimientos de la columna. No es una condición estricta que los músculos que muevan a la columna vertebral se inserten en ella, ¿sí? Sino que pueden actuar a distancia sobre otras estructuras que estén directa o indirectamente vinculadas con el raquis, como pueden ser el cráneo o la parrilla costal. Para esto y para resumir e integrar todo lo que ya hemos visto, vamos a utilizar un corte horizontal que pasa a nivel de la segunda vértebra lumbar para tratar de identificar y de integrar todos estos conocimientos con la cinética de la columna vertebral. Vamos a ver que tomando como referencia un eje coronal, un plano que pase a nivel de las apófisis transversas, podemos dividir a los músculos del dorso y a los músculos que movilizan a la columna en tres grupos. Un grupo que esté por delante del plano de las apófisis transversas, que vamos a denominarlo como grupo anterior. Este grupo anterior va a estar conformado fundamentalmente por músculos que actúan a distancia de la columna y participan eminentemente de la flexión de la misma, ¿sí? Como estamos visualizando aquí. Y estos músculos son fundamentalmente, y los más importantes de todos en la flexión de la columna, son los músculos de la pared abdominal, tanto el recto del abdomen como los oblicuos interno y externo. Como vemos, estos músculos no se insertan directamente sobre el raquis, pero movilizan, por ejemplo, la parrilla costal o la pelvis, haciendo que indirectamente la columna vertebral logre la flexión. Bien, vamos a ver que a nivel regional, por ejemplo, los sectores que dijimos que tenían más movimiento, como cervical o lumbar, también teníamos músculos que formaban parte de este grupo anterior. Por ejemplo, a nivel cervical, el plano de los escalenos, el esternocleidomastoideo y el grupo de los prevertebrales, que incluye a los rectos y largos del cuello, contribuyen a nivel regional, a nivel cervical, para la flexión del cuello. Mientras que a nivel lumbar nos encontramos sobre todo con el músculo psoas mayor. Bien, a veces puede estar presente también uno pequeñito que se llama psoas menor y que es sins constante. Bien. Ahora bien, tenemos otro grupo de músculos que consideramos grupo medio porque está situado a nivel del plano de las apófisis transversas. Bien, estos músculos que estén a nivel del plano de las apófisis transversas, mediante su contracción unilateral, van a producir fundamentalmente la inclinación lateral de la columna. Y aquí sí empezamos a mencionar algunos de los músculos que ya estudiamos. Por ejemplo, el cuadrado lumbar. Recordemos que el cuadrado lumbar, mediante su contracción unilateral, tomando como punto fijo ilíaco o punto fijo pélvico, podía movilizar o inclinar lateralmente a la columna. Bien, algo similar ocurría con los intertransversos y con el ilio costal cuando hacía una contracción unilateral. Como decíamos, a nivel cervical también tenemos otros músculos que hacen las veces de músculos que movilizan a la columna, en este caso cervical, como pueden ser el elevador de la escápula y en los prevertebrales también por su contracción unilateral. Finalmente, por detrás del plano de las apófisis transversas tenemos el grupo posterior, que aquí sí son los músculos que estudiamos fundamentalmente como intrínsecos del dorso.
Estos músculos, como ya dijimos, son músculos que se encargan fundamentalmente de la extensión y son sumamente importantes desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista ontogenético, como vamos a ver a continuación. Como decíamos, este grupo posterior está incluidos los 3 planos de los músculos propios o intrínsecos del dorso. Aquí nos faltó el plano de los esplenios, pero también estaría formando parte, junto con el plano intermedio del erector de la columna y el plano de los transversos espinosos. Vamos a ver, como decíamos, que estos músculos de la región posterior, del grupo posterior, fueron fundamentales en la evolución de los homínidos para poder adquirir la posición erecta. Bien, como estamos visualizando aquí, fue lo que nos diferenció de alguna manera de los homínidos de los primates no homínidos. Bien, también vamos a ver que a lo largo de nuestra vida, estos músculos, el desarrollo justamente de estos músculos del grupo posterior ha permitido la formación de la curvatura lumbar, que es característica, esta variación desde la flexión de la cifosis completa que tenemos al nacer para adquirir en los primeros años de nuestra vida la posición erecta y la curvatura lumbar. Muy bien, para finalizar les dejamos la bibliografía de donde hemos extraído el material y el apunte que hemos escrito para ampliar un poco más el tema. Espero que les haya servido, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.